Sin duda alguna, esta mañana pues tenemos aquí la grata presencia del pastor José Barbosa, quien pues, una vez más está aquí en Tamazunchale, afortunadamente para llevar la palabra de Dios. Hoy, en punto de las 7 de la noche, tendrá una conferencia en el Club de Leones a las 7, completamente gratuita. Efraín Méndez. Muy interesante, insisto en que es bastante ilustrativo lo que dice para los que de alguna manera pues le damos seguimiento, ya que tanto la religión como la política son temas apasionantes y polémicos, ¿verdad? Es tema inagotable, creo yo, en los dos puntos, pero más el de la religión. Hay dos cosas que yo siempre he manifestado muy abiertamente. Respeto yo a todos los que asisten a alguna iglesia, yo no sé si estén equivocados, porque ellos, a lo mejor si están equivocados es en su ignorancia, porque es la fe la que los lleva a cualquier tipo de iglesia, ¿no? La gente va con toda la fe del mundo y se aprovechan para manipularlos, para pues hacer con ellos lo que ellos quieren. Yo siempre he dicho que la religión es un método. Me baso yo en la Biblia y en nuestra vida, nuestro paso por este mundo. La Biblia es perfecta, no podemos poner en duda nunca, seamos de la religión que seamos, vayamos a alguna iglesia o no vayamos, la Biblia es lo máximo. Sin embargo, vivimos en un mundo donde todos los días es una lucha incansable por sobrevivir. Los padres por llevar sustento a sus familias, los empresarios quieren tener más fábricas, más empresas según ellos para dar más empleo, y en sí cada quien anda detrás de un objetivo, ¿no? En este mundo lo vemos normal porque, bueno, dicen hacer dinero, bueno, pues es algo que a lo mejor tampoco no es pecado, ¿eh? Mientras se haga con el trabajo y el esfuerzo, honradamente. Pero, ¿cómo podemos sobrevivir? ¿Cómo podemos vivir apegados a las Santas Escrituras cuando vivimos en un mundo que cada día, desde que yo he estado viviendo la vida, cada día es más insano, cada día es más inmoral, cada día se ve en cualquier esfera ese tipo de acciones negativas en contra de la humanidad, en contra mismo de Dios, con tal de tener dinero y poder? ¿Cómo nos podemos defender, pastor, sin caer nosotros también en el pecado? Porque yo vivo, trabajo y tengo que defenderme todos los días, y estoy inmerso en ese mar de maldad. Si yo tengo un poco de lógica, yo no estudié gran cosa, he aprendido en el camino de la vida. Si yo tengo un poco de lógica, pues digo, no, es por aquí, es esto, es así, y voy midiéndole, como luego dicen en México, el agua a los camotes, ¿no? Pero hay gente en la comunidad muy ignorante que llegan y le siembran esas semillas, y por ahí se va y lo manipulan y se aprovechan, le roban, le quitan todo con base a la palabra de Dios. Cuando despiertas, como dice usted, se subleva y desafortunadamente se empiezan a cometer errores más graves aún. Pero es por la defensa, pastor, por la defensa, y como es el único modo de reaccionar, porque no estamos preparados. ¿Cómo tenemos que hacerle para enfrentar ese tipo de situaciones? Y además, sobre la Biblia, ¿desde cuándo ha sido, digo yo, mutilada y manipulada? Bueno, todo el tiempo, pero la mutilación, ¿desde cuándo se da, pastor, también? Bien. En primer lugar, es exactamente lo que uno siembra,
tendrá que cosechar. Desde el instante en que la raza humana se apartó de la palabra de Dios, la consecuencia inmediata es que uno va hundiéndose cada vez más en la ignorancia espiritual, en el pecado, en la desobediencia. La misión del hombre en el hogar, de acuerdo con la palabra de Dios, era la misión de que él tuviera una responsabilidad sacerdotal en su hogar, que al hombre le tocara instruir, que el hombre pudiera abrir las escrituras y compartir con su esposa, con sus hijos, con su hogar. En el Antiguo Testamento, un texto que ya di lectura, y no lo voy a comentar, pero apenas mencionar, dice: y amarás a Jehová tu Dios, eso está en Deuteronomio 6, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, el hogar debiera de ser teocéntrico. El hogar debiera de escuchar, recibir la enseñanza, y le tocaba al padre de familia traer esa enseñanza en obediencia a Dios y por su responsabilidad delante de la familia. Pero el Vaticano, con el advento de la prensa, tomando en cuenta que las enseñanzas de la Iglesia romana eran espurias, o sea, no estaban en consonancia, en armonía con la palabra de Dios, inmediatamente prohibió la lectura de la Biblia, prohibió que la gente siguiera las Escrituras, porque estaban en antagonismo con las enseñanzas equivocadas del Vaticano. Entonces hubo persecución. Todos hemos oído hablar de la Inquisición. Era una persecución a aquellos que traían Biblias, a aquellos que negaban las doctrinas del catolicismo, a aquellos que no querían reconocer al Papa como la autoridad máxima de la Iglesia. En fin, la persecución tomó lugar y hubo mutilación no solamente de Biblias, pero también de cuerpos, de vidas, de personas que fueron llevadas a la hoguera, llevadas a los leones, llevadas a ser apedreadas por causa de su compromiso con la palabra de Dios. Entonces, en el instante en que México y todo el mundo ya no tiene la Biblia como un libro de direcciones, un libro de consejos, un libro de sabiduría, entonces la decadencia empieza a tomar lugar en el hogar, y consecuentemente nosotros vemos la proliferación del mal, de las drogas, de los crímenes y todos los problemas que están azotando a la raza humana en los días actuales. Todo eso porque el hombre se ha olvidado de Dios, se ha alejado de Dios. El consejo entonces que hacer es que nosotros regresemos a las Escrituras. Permitamos que la palabra de Dios sea nuestro alimento, sea nuestra relación con Dios. El salmista en el Salmo 1 habla sobre la bienaventuranza de un hombre, de un varón, diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, si queremos una solución para México, la solución no es PRD, no es PRI, no es PAN. La solución es una relación con Dios. Entonces, ese PRD o PAN o PRI serán partidos que expresarán las necesidades del pueblo con una perspectiva cristiana, bíblica, para que ese pueblo carente sea alcanzado, sea bendecido.
Entonces, al postularse uno en la política mexicana o mundial, necesita tomar en cuenta la necesidad de valores espirituales, valores morales, valores sociales, para que pueda gobernar adecuadamente y con sabiduría.